La conversación con Javier Rubio Doncé. Bueno, es un lujo tener hoy aquí en el estudio uno de los primeros programas que grabamos a Alberto Menéndez Engra. Alberto es coautor de este libro de mitología griega que yo también he escrito, un libro de Academia Play, y tenemos hoy al autor principal, porque he de decir que Alberto ha escrito más capítulos que yo de este libro, aunque yo lo haya coordinado con todo el equipo de Academia Play. Y Alberto, ¿me puedes contar qué es un mito? Bienvenido. Muchas gracias, Javier, por tu acogida. Pues bueno, podemos empezar diciendo que un mito es una historia ficticia o imaginaria que trata sobre dioses, héroes, criaturas fantásticas que evidentemente no existen, pero que pues a lo largo de la historia de la humanidad pues el ser humano siempre se ha inventado pues historias de este tipo pues para entretenerse o para aprender más sobre su pasado a través pues de este tipo de historias. ¿Me podrías decir cuál es tu mito favorito, Alberto, de este libro que hemos coescrito? Pues bueno, realmente me sería muy difícil elegir un mito en particular, porque todos tienen pues sus enseñanzas, pero si tuviera que elegir quizás alguno, creo que me quedaría con la Odisea. ¿Y por qué? Porque Ulises, quizás al contrario de otros héroes, como a lo mejor Hércules o Belerofonte, él es un humano de carne y hueso y tiene pues sus proezas, pero también tiene sus defectos, también se equivoca, y eso lo vemos a lo largo del último capítulo del libro. Y yo creo que nos enseña mucho este mito, porque también la Odisea a veces se puede interpretar como un recorrido de nuestra vida, ¿no? Que nos encontramos con muchas dificultades y que tenemos que ir superándolas una tras otra, hasta llegar hasta nuestro objetivo. Bueno, de ahí la expresión de esto es una odisea, ¿no? Exactamente. Porque hay muchas expresiones que podemos encontrar en nuestro día a día de los mitos clásicos, ¿no crees? Efectivamente, sí. De hecho, muchas expresiones populares proceden de la mitología. Cuando, por ejemplo, decimos, me he quedado de piedra, pues de piedra con respecto a Medusa, la mirada de Medusa que nos convertía en piedra. O, por ejemplo, este es el talón de Aquiles, nuestro punto débil, pues también procede ahí de la mitología. O, por ejemplo, cuando decimos, pues este señor o señora es un narcisista, pues también, es decir, es que muchísimas expresiones... O Barder Troya. Barder Troya, pues otra, es decir, estamos impregnados en nuestro día a día de mitología, aunque no nos demos cuenta. Así es, y podemos aprender de los mitos. Había un aforismo en la entrada del santuario de Delfos que decía, nosce te ipsum, es decir, conócete a ti mismo. ¿Podemos conocernos a nosotros mismos a través de los mitos clásicos? Yo creo que sí. De hecho, claro, estas historias se basan en personajes que son a veces muy humanos. Es decir, los dioses son antropomórficos y tienen también sus virtudes y sus defectos, al igual que los héroes. Es decir, es que al final nos podemos sentir identificados con ellos. Y yo creo que eso es lo que hace de la mitología griega algo tan cercano a nosotros, incluso aunque hayan pasado miles de años. Es decir, nos podemos identificar plenamente con ellos. Y muchas de esas enseñanzas se pueden aplicar a nuestro día a día, de hecho. Es decir, no hemos cambiado tanto, aunque tengamos más tecnología, aunque hayamos hecho proezas que los antiguos ni hubieran podido siquiera imaginar, pero luego en nuestro día a día podemos seguir utilizando estas moralejas que nos enseñaron. Por ejemplo, hay un mito que sale en el libro, por ejemplo, el del rey Midas, de cómo la avaricia, llevada a su extremo, nos puede precipitar a nuestro, destino más infausto. A la perdición. Nuestra perdición, por el hecho de querer Eso poseer. Lo vemos continuamente en los mitos, ¿no? Que muchas veces los personajes que salen en ellos acaban por el camino de la perdición. Exactamente, de hecho... Cuéntame. La mayoría de los mitos termina mal, eso hay que decirlo, es decir, porque incluso aunque consigan alcanzar sus objetivos o salvar pues a la princesa de turno o lo que sea, al final no tienen un final feliz, ¿no? Digamos. La mayoría Pero podemos extraer moralejas de todos los mitos. Exactamente, de todos los mitos podemos extraer moralejas y enseñanzas, efectivamente. ¿Y qué base real tienen los mitos? Son historias ficticias, me imagino, en la mayoría. Claro, a ver, la mayoría son historias ficticias que evidentemente no son reales, claro.
Pero sí es verdad que algunos mitos tienen una base real, aunque esta base real esté muy alejada en el tiempo y en el espacio, como por ejemplo la guerra de Troya. Es decir, la ciudad de Troya sí existió realmente, ¿no? La descubrió este arqueólogo alemán, Schliemann, no sé si lo he pronunciado bien porque mi alemán Schliemann. Entonces, claro, este señor estaba obsesionado con la historia de la Ilíada y decidió ir en busca de Troya. Y al final la descubrió, claro. Entonces, realmente... Bueno, descubrió una ciudad. Tampoco sabemos al 100% si esa era la ciudad de Troya, aunque hay bastante consenso en que sí, claro, la llamamos Troya. Digamos que sí, ¿no? Hay bastante consenso en que esa fue la ciudad de Troya, pero hubo varias Troyas, una superpuesta encima de la otra. Es decir, y de hecho, una de las Troyas... si estudias la arqueología, se ve que tuvo un final violento. Creo que es la Troya 4 o la 6, no sé. Pero hay una de las capas, que coincide en el tiempo más o menos en la época en la que Homero redactó la Odisea, la Ilíada y la Odisea, y coincide en el tiempo con un final violento porque los muros se ve que se han incendiado, no sé muy bien, pero podemos de ahí deducir que esa es la Troya de Homero. Claro, exactamente. Hubo una Troya, de las muchas que existieron, que sí tuvo un final muy violento. Claro, las razones pues quizá fueran de tipo económico, porque Troya además estaba situada en un lugar muy estratégico, controlaba las rutas entre el Mar Negro y el Mar Egeo, entonces muy posiblemente se debiera pues a un tema de impuestos o algo así. Claro, luego con el paso del tiempo pues esa historia se fue deformando hasta dar lugar a la Ilíada, ¿no? El rapto de Helena, Aquiles, Héctor, etcétera, etcétera. Pero sí, es verdad Pero que... bueno, estaba en un enclave defensivo sí y pudo haber una guerra ahí, o varias, o muchas guerras, o a lo mejor es una historia narrada que está contando un montón de guerras a la vez. De hecho, solo tenemos un fragmento, que es la Ilíada, que es los últimos años de la guerra de Troya, porque los demás se han perdido. Exactamente, entonces muy probablemente, posiblemente hubiera muchas guerras, porque además Troya es una ciudad muy antigua, pasó por muchos episodios y claro, en fin... Sí, muy probablemente tuviera muchos finales violentos, aunque evidentemente pues la historia que cuenta la mitología, pues claro, no es real, pero sí que tiene un sustento real en ese caso. Muy bien. ¿Somos hijos de Zeus, Alberto? Pues bueno, digamos, teniendo en cuenta la metáfora de si somos hijos de Zeus y somos herederos de la antigüedad clásica, yo diría que sí. Le debemos mucho tanto a Grecia como a Roma. La historia hubiera sido completamente diferente de no haber sido por estas dos civilizaciones. Digamos que cuando Roma conquista la antigua Grecia, absorbe toda su cultura, como si fuera una esponja. Y luego, además, va a extender esa cultura por todo el Mediterráneo. Y se va a hacer cristiana, bueno, ya empieza con Constantino, que Constantino se convierte al cristianismo y legaliza la religión cristiana, pero ya en época de Teodosio se hace religión oficial. Yo creo que ahí tenemos los tres componentes de los que somos herederos: Grecia, Roma y el cristianismo. Efectivamente, sí. Occidente no se puede entender sin la cultura grecolatina, eso es así. Entonces, bueno, pues para bien o para mal, nosotros somos herederos de esa cultura y además aquí voy a hacer una aclaración con... en el cine hay una película que es comedia de los Monty Python, que en un determinado momento dicen ¿qué han hecho los romanos por nosotros?, ¿no? Cuando están intentando sublevarse digamos esos grupos de judíos contra el Imperio Romano y realmente luego hacen una lista de todas las cosas que les ha legado Roma y dicen pero bueno, si es que al final ¿qué seríamos nosotros sin Roma?, ¿no? Entonces, de ahí... What have the Romans ever done for us? Efectivamente, entonces al final es así, es decir, ahora que digamos que hay gente que dice, bueno, pero es que, porque hacen además un ejercicio de presentismo, pero es que los romanos fueron unos imperialistas, es que tal y cual, pero es que hay que tener en cuenta todo el legado, es decir, es que realmente tanto griegos como romanos nos dejaron un pozo tan elevado, tan intelectual, en fin, a pesar de que también tuvieran sus episodios malos. Parafraseando a los Monty Python, ¿qué han hecho los griegos por nosotros? Claro, exactamente, podríamos hacer lo mismo. ¿Qué han hecho los griegos por nosotros? Pues realmente nos han legado toda su cultura y de hecho todavía se sigue estudiando el griego clásico en los institutos. Es decir, hace poco además, bueno...
Tengo una tía que es profesora de latín en Gijón y tuvieron la visita de Mary Beard, que es pues quizá la filóloga clásica más famosa que hay en la actualidad. Y uno de sus temas era precisamente este, el de los mitos, la importancia de los mitos. Entonces, realmente, aunque sean historias que evidentemente son imaginarias, pues nos hacen soñar, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Y eso es lo bonito también de la mitología y del mundo griego. Es decir, han pasado casi 3000 años y nos seguimos emocionando con historias como la Odisea, la Ilíada, Hércules, Belerofonte, Medusa, el rey Midas. Y ahí están y se seguirán enseñando y espero que se sigan enseñando pues después de nosotros y por muchas generaciones más. A mí me gustaba muchísimo la mitología griega cuando era pequeño. De hecho, tenía muchos libros de mitología llenos de dibujitos y yo creo que esto también ha hecho que yo me inspirara o me atreviera a sacar un libro como este. ¿Qué nos podemos encontrar en este libro, Alberto? Además de lo que ya nos has contado, la Ilíada, la Odisea, Medusa, ¿qué más? Pues primero nos encontramos con un prólogo de Gonzalo Rodríguez García, que es un gran mitólogo, y luego nos encontramos con 12 mitos. Y un gran tipo. Sí, sí. Algún día habrá que traerle aquí. Exactamente, sí, sería muy buena idea. Y luego a continuación tenemos 12 mitos, coincidiendo con los 12 dioses del Olimpo. Y dentro de cada mito que nos encontramos, la historia propiamente dicha y luego una reflexión o moraleja, que esto a mí me pareció muy importante porque, además de la historia, es también esencial aprender qué nos han querido transmitir los griegos a través de este mito. Entonces, cada mito también tiene una reflexión, una moraleja, que pues, nos ayuda a pensar, a mejorar como personas y también a reflexionar, ¿no? en nuestra sociedad. ¿Te atreverías a contarme alguna de las moralejas de alguno de los capítulos? Pues, Castigo de Prometeo, Jasón y los argonautas. Pues con respecto a Prometeo, pues fíjate, es curioso porque se le considera el bienhechor de los hombres porque robó el fuego del Olimpo y se lo legó a los hombres y esto además le provocó un castigo de Zeus, que lo encadenó al Cáucaso y había un águila que le devoraba el hígado día tras día, hasta que luego es rescatado por Hércules mucho más tarde. Y claro, es como hemos ofendido a los dioses, hemos contravenido la decisión de los dioses, pero le hemos hecho un bien a la humanidad, ¿no? Que es el legar el fuego. Claro, esto es... El castigo tiene que ver un poco también con el del mito de Sísifo, ¿no? Un águila que te devora el hígado día a día y Sísifo, un tipo condenado a subir una piedra que una vez llega a la cima se le vuelve a caer y tiene que volver a empezar una y otra vez. Exactamente, sí. Eso también podría ser una metáfora de la vida moderna, ¿no? Que muchas personas se sienten identificadas con Sísifo porque tienen que realizar una tarea tediosa día tras día, pero también Sísifo nos enseña que a pesar de todo sigue cumpliendo con su cometido, es decir, sigue subiendo esa roca, cueste lo que cueste, aunque luego al final, antes de llegar a la cima, se le vuelva a caer, ¿no? Hay que perseverar, pero no tiene un final feliz, Sísifo. No, claro, este no tiene un final feliz, está condenado a sufrir ese destino día tras día. Pero también el mito de Sísifo nos podría desanimar, más que claro, depende incitarnos a perseverar. Claro, depende de la interpretación y de la lectura que hagamos de cada mito, ¿no? Luego también, por ejemplo, otra enseñanza muy buena es de cómo a veces la soberbia nos puede precipitar al ocaso, lo que le pasó a Belerofonte, es decir, consigue derrotar a la quimera, a un montón de enemigos, pero luego se envalentona y dice, ¿por qué no puedo ser yo un dios? ¿Y por qué no puedo yo ser invitado al Olimpo? Y va al Olimpo, pero ahí los dioses no le han dicho nada, se presenta ahí. ¿Y qué pasa? Pues luego le pica un bicho a Pegaso, se encabrita y se pega un coscorrón de mucho cuidado. Y al final se queda tullido de por vida. Y eso nos enseña que sí, a pesar de nuestras proezas y nuestras heroicidades, pues también tenemos que ser modestos. Es decir, no podemos creernos dioses. Y es lo que le pasó a Belerofonte. Es decir, además el capítulo dice muy bien la caída de un héroe. Pegaso y Belerofonte, la caída de un héroe. Entonces, claro, que no nos envalentonemos ni pensemos que somos superiores a los dioses, porque si no nos pasa lo que a Belerofonte. Mi mito favorito, yo creo que de siempre ha sido el de Teseo, Ariadna y el Minotauro. ¿Qué me puedes contar de este mito? Sale en el libro, bueno, ¿cómo podría ser de otra manera? Pues es una historia muy conocida, que por cierto, también hace poco hubo un descubrimiento en la isla de Creta,
de una estructura parecida a un laberinto, y hay quien dice que este podría ser el laberinto del Minotauro. Entonces, bueno, ahí todavía queda por descubrir, pero esto quién es un sabe. descubrimiento arqueológico reciente que has leído. Sí, hace unos, no sé si fue hace unos meses, hace unos años, estaban construyendo una ampliación del aeropuerto y entonces se encontró con una estructura circular que podría asemejarse a un laberinto. Pero bueno, esto también... Bueno, claro, también lo dicen del podría Palacio ser. de Nosos, ¿no? Que es un poco laberíntico, y si ves un poco la planta, Claro. que bueno, solo quedan los cimientos, y luego también ahí hicieron un estropicio Sí. tremendo, pero también es un poco laberíntico. Efectivamente, claro, digamos, estas interpretaciones que a veces hace la arqueología también pueden ser un poco problemáticas porque a veces nos dan una visión que realmente no era. Entonces, bueno, y teniendo en cuenta el mito, digamos que es una historia también muy triste, la de Ariadna, Teseo y el Minotauro, porque cuando Teseo consigue derrotar al Minotauro y le promete a Ariadna que le va a llevar a Atenas, que la va a convertir en su reina y tal, y luego la abandona de una forma tan desconsiderada. Claro, esto también nos hace mucho reflexionar, ¿no? De, pues igual, Teseo, pues otro héroe, uno de los más famosos de la antigua Grecia, que, pues en fin, también tiene sus sombras y sus luces, como todos. También le pasa a Hércules, también le pasa a Ulises, es decir, es que al final por eso nos sentimos tan identificados con ellos. Pero qué Claro. bonita es la historia de Ariadna cuando le abandona a Teseo en la playa y ella, en vez de llorar desconsolada, a lo mejor le caen algunas lágrimas, pero se pone en pie, se yergue y dice, tengo que seguir adelante. Y al final no tiene Sí. un mal final porque llega un dios, el dios del vino, Sí. y Dioniso, Ajá. y la hace su esposa. Sí, al final se podría decir que Ariadna sale ganando, ¿no? Porque al final es la esposa de un dios en vez de un mortal. Claro, y luego además Teseo, pues de nuevo acaba en la tragedia. ¿Por qué? Porque se le olvida cambiar las velas negras, entonces cuando le ve su padre llegar, pues se arroja al vacío y de ahí viene el nombre de Egeo, porque el padre de Teseo era el rey Egeo, le dan el nombre al mar. Y luego, bueno, pues Teseo luego sigue con sus andanzas, pero digamos que le cae como una especie de maldición, precisamente por este abandono de Ariadna. Entonces, claro, al final, como habíamos dicho anteriormente, casi todos los mitos tienen un final trágico. Es decir, también Jasón, es decir, es que yo creo que los griegos tenían una visión de la vida un tanto pesimista, quizá. No sé si, en fin, bueno, claro, eran tiempos muy difíciles, es verdad. Entonces yo creo que un poco querían reflejar su realidad a través de los mitos también. Además, los dioses no son bondadosos, que digamos, Para nada. ni muy virtuosos. Para nada, es decir, ya lo vemos por Algunos ejemplo, más con que Zeus. otros, pero algunos son un auténtico desastre. Claro, exactamente. Yo creo que también querían reflejar los defectos humanos en sus dioses. Es decir, Zeus, pues... O sea, no existe en el fin. bien y el mal absoluto. Digamos que no tenían una visión tolkieniana. Es más una visión tipo George R.R. Martin, ¿no? Donde todos los personajes tienen sus matices, sus grises, y no es nada... Exactamente. No son, o sea, no es algo maniqueo. Claro, Bueno, digamos que, claro, exactamente, la vida está enmarcada en tonos grises, nunca podemos ir al negro o al blanco absoluto. Bueno, yo me atrevería a decir, a veces el negro absoluto puede existir, el blanco ya es más complicado. Yo desde eso luego no lo nunca he encontramos conocido a en... nadie No. 100% bondadoso, siempre tenemos nuestros tonos grises. Y es así, y lo vemos muy bien con los mitos, con los héroes, con los dioses. Al final no hay un personaje virtuoso 100% que sea el ejemplo a seguir en todos los aspectos. Siempre se tropiezan en algún momento los héroes y luego también nos enseñan mucho los mitos que los actos tienen consecuencias. Al final, pues todos acaban sufriendo las consecuencias en mayor o menor medida. Y bueno, la mitología griega, tenemos dioses, tenemos mortales, tenemos semidioses, pero también tenemos un montón de criaturas fantásticas, monstruos podríamos llamarlo. ¿Cuál es tu criatura fantástica favorita? Pues, interesante. Pues quizás me quede con Cerbero, ese perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al inframundo, porque fíjate cómo es la literatura también. Yo cuando era pequeño, yo era muy fan de Rowling y de Harry Potter, y en el primer libro, en el de la piedra filosofal, quizá cogió a este Cerbero y lo transformó en Fluffy, que era precisamente una de las pruebas que tenían que superar Harry Potter y sus amigos para llegar a la piedra filosofal. Y también viene de ahí, y la verdad es que a mí eso me apasionaba de pequeño, y yo creo que me quedaría con esa criatura, porque
Claro, era un ser maligno, pero al final tenía que hacer ese trabajo sucio de custodiar la entrada del inframundo, de que nadie se colase. Claro, ningún vivo podía entrar al mundo de los muertos, salvo alguna excepción. Entonces tenía que estar ahí y es lo que le tocó a la pobre criatura. Sí. Otra criatura maravillosa, yo creo que es, bueno, en este caso son dos, Escila y Caribdis, que nos habla también un poco del justo medio, que no es lo mismo que pues, muchas veces se dice, es que eres un tibio, no te mojas, no, es que hay una cosa que es el justo medio, que creo que no tiene nada que ver con la tibieza, y esto también nos habla de este mito de si te acercas demasiado a uno o si te acercas demasiado a otro. Dos criaturas muy peligrosas. Exactamente, es un poco como la expresión está de estar entre la espada y la pared. Es eso, estar entre Escila y Caribdis, entre dos situaciones y que si te vas hacia un lado o hacia otro, pues vas a sufrir las consecuencias. Entonces, claro, a ver, ¿hacia dónde me voy? ¿No? Eso, ¿cuántas veces en la vida nos hemos encontrado con una situación así? Pues de ahí también viene, ¿no? Lo de estar entre la espada y la pared, pues entre Escila y Caribdis. Muy bien, pues oye, Alberto, ha sido todo un placer tenerte aquí hablando de mitos y bueno, quiero que te pases otro día porque además de mitos, a ti lo que de verdad te gusta es la historia contemporánea, si no me equivoco. Sí, es mi parte favorita de la historia. Podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de lo que queráis vosotros. Entonces te pasas otro día y hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, encantado. ¿De qué tema podríamos hablar, por ejemplo? Pues, bueno, a mí siempre me han apasionado las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Dunkerque, que todavía quedan ahí, digamos, algunos flecos por investigar. Si, por ejemplo, Hitler tomó la decisión de dejar escapar al ejército de Dunkerque según qué propósito. O, por ejemplo, pues bueno, hace unos días fue el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz, del campo de concentración. También se podría hacer algún tema sobre esto, aunque es verdad que es un tema pues muy trágico, desde luego. En fin, la Segunda Guerra Mundial tiene muchos episodios, todavía se sigue hablando de ello mucho, entonces, bueno, cualquier tema yo me abro encantado. Pues te emplazo para hablar de Dunkerque. ¿Te parece bien? Vale, encantado. Pues muy bien, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros.